Muy bien, en instantes va a estar el ministro de la Producción, Lucho Fernández, con nosotros hablando sobre el aeropuerto, pero vamos a hablar de frutilla porque es lo que prometimos y por eso les agradecemos la visita del intendente de Lules, Carlos Galia, y también Daniel Bianciotti, que es productor, para que nos cuente la situación por la que vienen luchando ya desde hace un tiempo en cuanto a la exportación de la fruta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy con Alfredo García. Alfredo, bueno, balanza comercial. Lo que entra versus lo que sale, es decir, exportaciones e importaciones. ¿Cómo estamos? A ver, la balanza comercial que se está dando en este último año particularmente está sufriendo un problema grande, ¿sí? Y este gráfico, primero felicitar a la producción porque realiza un trabajo excelente todos los jueves, a todos los muchachos ahí. Es el Titanic. ¿Por qué? A ver. En julio, el balance comercial tuvo un saldo negativo de 798 millones de dólares. Eso de acuerdo al INDEC, veo. Todos los números que nosotros tenemos aquí, todos los números que nosotros exponemos en la pantalla y lo que ustedes ven en la casa son de la fuente oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Perfecto. Esos 798 millones de dólares se sumó a lo que va en el año y ya suma 3.428 millones de dólares en saldo negativo. Bien. Únicamente habíamos visto este saldo negativo en el año 1994, ya en el apogeo del gobierno de Carlos Saúl, donde ¿sí? tuvo un alto porcentaje de déficit comercial. Bien. ¿Sí? Esto es preocupante aparte, tengamos en cuenta que esto es hasta julio. Falta todavía hasta fin de año, faltan 6 meses todavía. Es decir, lo que vamos importando es mucho más de lo que se exporta, es lo que me quiere decir. Por eso hay ese déficit, es decir, una pérdida desde el punto de vista del país de más de 3.000 millones de dólares. Exacto, y esta es otra justificación por la cual el gobierno necesita tomar deuda en dólares permanentemente para poder cumplir o poder sostener este nivel de importación. Bueno, a ver, agravantes, la pérdida de dólares genuinos provenientes de la venta de biodiesel en el Estado argentino, ¿sí? Esto significa que se agravó hace muy poco con el arancelamiento que tuvo Estados Unidos frente al biodiesel de Argentina, que se perdieron 1.200 millones de dólares. Se cerró, en realidad. Se cerró. A que te arancelen un 64% es cerrarte la puerta directamente. Sí, en los primeros 7 meses las importaciones, escuche bien, subieron 29,9%, 30%. Un 30%. Importamos 30%. Un 30%. Más. ¿Sabe Bien. cuál fue el número de las exportaciones? 1,4%. Y ese es el problema. Importamos un 30 y estamos exportando 1,5 nada más. Es decir, compramos mucho más de lo que podemos venderle al mundo. Exactamente. Sumado a esto, obviamente, el resultado da 3.428 millones de dólares, que es el déficit de la balanza comercial, frente, obviamente, al deterioro respecto del mismo periodo del año 2016, que no tuvimos un déficit comercial de este tipo. ¿Por qué? Porque la devaluación producida, no es así, a comienzo de 2016, produjo que ese pico de suban en el dólar permita no tener este déficit acomodara comercial. un poco. Se acomoda un poquito. Sí, siempre cuando se produce la devaluación se acomoda un poco en el déficit comercial. A ver. A ver, una de cal y otra de arena, dice la placa. A ver, el reingreso de limones argentinos a Estados Unidos, claro, algo muy festejado por los tucumanos. Exacto. Porque eso va a crear mano de obra, va a generar nuevos puestos de trabajo, y eso es muy importante para Tucumán, ya que uno de los principales exportadores de limones representa únicamente 50 millones de dólares. O sea, bien, Estados Unidos nos recibe nos compra 50 millones de dólares, pero nos cerró 1.228 millones de dólares. Con lo que se refiere al biodiesel. A cambio del reintegro de la fruta, Estados Unidos, el gobierno nacional, autorizó la importación de carne norteamericana de cerdo, luego de 25 años de tener cerrado ese comercio. A ver si entiendo, es decir, mientras nosotros queremos abrirnos al mundo y le compramos muchas cosas, Estados Unidos hace lo contrario, es decir, protege o cierra varias posibilidades de venta argentina. No tan solo Estados Unidos, Marcelo. O sea, Estados Unidos, China, Canadá, mismo Europa, todo lo que es los principales compradores de alimentos del mundo, hoy están cerrándose hacia sus economías. ¿Por qué? Bien. China ya no está creciendo demasiado, ¿y qué es lo que hace? Defiende su producción nacional y ahora está defendiendo lo que tiene en su país. Obviamente es así. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago, contra el biodiesel argentino, ¿sí? A Estados Unidos nos aranceló 57%, pero llega al 64%. Perdimos 1.200 millones de dólares. Bien. Esto como consecuencia, en la balanza comercial obviamente que impacta, pero ¿sabes qué es lo que impacta más, Marcelo? Son 6.000 puestos de trabajo que están en peligro en la provincia de Santa Fe. Santa Fe es uno de los principales productores de biodiesel
en el país y en Sudamérica, y esto ocasiona un problema enorme para la provincia de Santa Fe. Porque vender esto al 57% con un arancel así que vos decís que llega al 64%, al 64%, si más todavía, es imposible, es inviable. Porque el precio ya va a ser imposible. ¿Y la consecuencia de esto qué es? No solo, porque acá hablamos de lo que deja de ingresar, exacto. O sea, 1.200 millones, pero ¿y después la gente? La falta de, o sea, quedarnos sin esas fuentes laborales en Santa Fe. Eso obviamente que la economía de Santa Fe va a repercutir muchísimo porque no va a tener la economía, ese dinamismo dentro de la misma provincia con estos 1.200 millones que no entran. Claro, y además eran 1.200 millones que Argentina necesita dólares también. ¿No es es así. Bueno. El problema de las importaciones, de las exportaciones, viene no desde ahora en nuestro país, viene desde muchos años, pero si uno hace historia con respecto a lo que sucede en la Argentina con el tema de la balanza comercial, siempre vamos a tener picos en los cuales cuando nos abrimos al mundo perdemos, porque Argentina todavía no está preparado para poder afrontar este tipo de compromiso, porque no, a ver, primero no imprimimos el dólar. Tenemos que comprar el billete. Nosotros tenemos que conseguir los dólares. Sí. ¿Y cómo conseguimos los dólares? ¿Sí? Vendiendo hacia afuera y que ingresen esos dólares. Hoy, la soja, uno de los precios más bajos en la historia de esta oleaginosa. El biodiesel que ya no sale. Estamos atravesando un problema industrial bastante grande. Entonces, al no generar esa industria o esa exportación para poder ingresar la moneda extranjera, se produce este déficit porque yo tengo que tener el dólar para comprarlo. Pero muchas veces se dijo, no, pero salimos de los circuitos internacionales, nos alejamos del mundo y ahora nos abrimos, pero... Es una concepción ortodoxa de la economía. O sea, hay que entenderlo así. Eso fue hace 20 años atrás. A ver, tengamos en cuenta que en el 2008-2009 hubo una crisis terrible financiera y todo el mundo comenzó a bajar la persiana y cerrar la puerta. ¿Y estos números? A ver, la deuda externa emitida en los últimos 20 meses. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocasiona también, esto es una de las causas por las cuales nosotros estamos comenzando a tomar deuda. Porque no tenemos el dólar para poder afrontar esas importaciones, 100.000 millones de dólares. De intereses, lo vimos ya en una placa, ¿sí? Que de intereses vamos a terminar a pagar este año 2017 casi el mismo porcentaje que utiliza el presupuesto 2017 en educación y en salud. Si recordamos que lo habíamos dicho, los intereses son 9.000 millones de dólares. Están incluidas las LEVAC y todo ese... Todo, eso es deuda interna y externa, pero ¿por qué dólares? Porque el que viene de afuera a comprar LEVACs, viene con los dólares, compra pesos, compra las LEVACs, cuando las vende, vuelve a comprar los dólares y se los lleva. Claro. ¿Sí? La comparación interanual entre 2016 y 2015 hay una suba del 90% desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Hemos pasado de tener un PBI comprometido del 28% a ya casi llegar a hasta un 50% del PBI comprometido en deuda. El estudio de la UMED advierte que el gasto público destinado a cancelar deuda representa una porción cada vez mayor del presupuesto y reduce el margen del gobierno para ejecutar inversiones sociales y de promoción a sectores productivos. Esto es un estudio que hizo la UMED que mientras más nos endeudamos, más problema va a tener el gobierno nacional de afrontar todos los compromisos que tiene en lo social y también en la incentivación de la economía interna, que eso es lo más preocupante. Y lo del Titanic está muy bueno porque uno de los motivos, recuerdan, uno de los motivos por los cuales el Titanic se hunde, porque decían que el timón era muy pequeño para girar semejante barco. Claro. Hoy el espacio de giro o de maniobra que tiene el gobierno frente a este problema que hoy tiene es muy pequeño. No puede pegar volantazos grandes. O sea, para la gente que nos está escuchando, que no sabe de economía, entonces, balanza comercial, mal. Es decir, estamos comprando mucho más de lo que vendemos y eso genera algunos problemas, dice usted, y porque no solo el ingreso del dólar, sino la desocupación que puede generar cuando... A ver, el aumento de la importación me genera a mí que lo que yo produzco aquí en la Argentina se me vea degradado y dejado a un lado. ¿Por qué? Porque mientras más introduzco el producto de afuera, ¿sí? Más perjudico lo que yo produzco adentro. Es así de fácil. Una consulta, perdón Marcelo, una consulta. ¿En cuánto ha lamentablemente afectado la economía que el gobierno ya no le cobre lo que le cobraba antes a las mineras, las retenciones al campo y todo eso? ¿Ha afectado muchísimo? O sea, benefició a otra parte. La minería aportaba a la economía argentina 4.000 millones de dólares al año de retenciones. Y esto es algo bastante llamativo y también algo que preocupa. ¿Por qué? Porque esos 4.000 millones de dólares que no ingresaron por retención tampoco se vio en inversiones. Uno de los sectores que menos invirtió, que menos generó empleo e inclusive uno de los sectores que más despidió gente fue la minería.
¿Y el tema del campo? Bueno, la soja y todo lo que es el trigo, el maíz, el sorgo y todas las otras oleaginosas y otros productos que le sacaron las retenciones, se calcula que cerca de 17.000 millones de dólares son los que deja de cobrar anualmente el Estado Nacional por eso. ¿Cuánto? 17.000 millones de dólares. Es lo que se está dejando de cobrar. Entre la soja, ojo, ¿no? Que todavía no cumplió su promesa Mauricio Macri. Mauricio Macri dijo que iba a bajar 5% por año de las retenciones de soja y este año no la bajó a la retención. La frutilla tiene un inconveniente también en el tema de ingreso a los Estados Unidos. Exacto. Por lo menos yo lo había hablado también el año pasado con el intendente preocupado, sumado a reuniones de comisiones comerciales al país del norte. ¿Te parece si lo vemos el próximo bloque? Porque tiene un inconveniente también, ¿no es cierto? Sí, por favor. Tenemos un trabajo también que hemos realizado con la producción para después charlarlo con los invitados porque es muy interesante lo que sucede. Muy bien, están con nosotros el intendente de Lules y también un productor, pero está Lucho Fernández, quien es el titular de la cartera de producción, y también vamos a hablar del aeropuerto, de esta reapertura, de la llegada del presidente y parte de su gabinete. Quédese.